Hola, muy buenos días, Dios te bendiga. Bienvenidos. Bienvenidos a este programa, Tiempos de Recarga. Así es. Nuevamente estamos dándole las gracias al Señor que nos permite realizar esto. Vamos a empezar de una vez, ¿verdad? Pues te pedimos, ¿verdad? Que te unas a nosotros, que hagas una oración, ¿verdad? También junto con nosotros, ¿verdad? Y alista tus apuntes por ahí, tu Biblia, para poder ir viendo lo que hoy vamos a compartirte, que el Señor ha puesto en nuestro corazón, que siempre va a ser de suma importancia, ¿verdad? Pero lo de hoy, el tema es bastante especial porque son instrucciones específicas que da la palabra, y así es como yo le he puesto el tema, ¿verdad? Instrucciones. Vamos a darle gracias a Dios un momento por este día maravilloso que nos ha dado, ¿verdad? Y que Él pueda cuidarte a ti y ayudarte en todo lo que estés realizando. Padre, te damos muchas gracias por la oportunidad que nos brindas de estar en este momento, Señor amado, transmitiendo y compartiendo todo esto. Padre, gracias por tu gracia infinita, por tu amor inagotable, Señor. Padre, te pedimos en esta mañana que tú puedas ayudarnos, Señor, a compartir esta palabra, a poder transmitir esa voz que solo tú puedes llevar, Señor amado, a cada corazón. Que seas tú, Señor, a través de nuestra vida utilizándonos, y que hables tú al corazón, Señor. Que tú pongas de tu presencia, que tú pongas de tu palabra, de esa revelación que necesitamos para poder aprender y ser enseñados, ser transformados, Señor. Padre, ayuda a cada uno, por favor, Padre celestial. Y la gloria y la honra sean para ti. Gracias, bendito Dios. Y que cada uno de los que puedan recibir todo esto, Señor, tengan un corazón enseñable, Señor amado, para aprender y poder recibir con amor y atesorar tus palabras, Padre celestial. En el nombre de Jesús. Amén. Así pues, saludos también a cada uno de los que se conectan, ¿verdad? Los ya conocidos que también se han conectado otras veces, ¿verdad, hermana Evelyn? Ahí hay varios, ¿verdad?, que se han ido sumando. Que Dios los bendiga. Unámonos, ¿verdad?, en este momento y disfrutemos de este tiempo también, ¿verdad? Yo creo que escuchar lo que el Señor le habla a uno es de gozarnos, ¿verdad? Porque son palabras de aliento, palabras de vida, palabras que motivan nuestro corazón, ¿verdad? Y también nuestra alma, y no digamos nuestro espíritu, ¿verdad? Así pues, vamos a iniciar en Primera de Tesalonicenses, en su capítulo 5, verso 16 al 23. Aquí es donde vamos a enfocarnos, ¿verdad?, en todo el tema. Lo voy a volver a repetir. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 16 al 23. Dice de esta manera: estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis al Espíritu, no menospreciéis las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Muy bien, esto es todo lo que vamos a ver. Son unos versículos que dan instrucciones para una iglesia que está prácticamente preparándose, que se está cuidando, que se está conservando para cuando venga Cristo, ¿verdad? Para cuando venga su amado. Pero estas instrucciones conllevan muchas cosas que a veces dejamos de hacer, ¿verdad?, habitualmente. Hay días en los que, o semanas, o meses en los que nos mantenemos, ¿verdad?, en esto, pero se nos escapan a veces. Claro, esta es una lucha que tenemos, ¿verdad? Claro, la palabra
nos menciona de que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, gobernadores de maldad, contra huestes celestiales. O sea, es una lucha bastante fuerte la que tenemos, y claro, eso no nos permite con facilidad hacer las cosas, ¿verdad? Pero, como dirían por ahí, ¿qué sentido tendría que todo fuera fácil, verdad? No, ¿dónde estaría la adrenalina? El reto. ¿Dónde estaría el reto, verdad? ¿Dónde estaría el desafío o cómo decir la prueba, verdad? Creo que todo eso es necesario, ¿verdad? Pero no porque sea necesario que haya oposición, no significa que nos vamos a dejar, ¿verdad? Tenemos nosotros que ser, claro que aquí la palabra también lo ha mencionado mucho, creo que bastante lo hemos escuchado cuando habla acerca de que no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de dominio propio, ¿verdad? Así es. O sea, eso quiere decir que nosotros sí podemos combatir lo malo, sí podemos combatir todo tipo de oposición que se quiera presentar a nuestra vida, por más que sea. Lo interesante de las oposiciones es de que, como hablas de que no es humanamente, no es contra alguien, sino que contra huestes, contra principados, a veces como que nos enfocamos tanto de que debe ser espiritual, de que debe ser un principado, una potestad. Olvidamos de que esa potestad, ese principado, esa hueste de maldad se introduce en las personas. También. Y resulta de que definitivamente se va a introducir en los seres amados. Exacto. En los más cercanos a ti, en los de tu iglesia, en los que están cerca, tus vecinos, tus compañeros de labores. Y eso es lo más duro. Y sí, lo hago énfasis porque cuando uno escucha la palabra, uno dice, sí, definitivamente el enemigo anda detrás de uno, pero olvidamos que se mete hasta en los más cercanos, ¿verdad? En los que más amamos. Exacto. Porque es ahí donde nos va a lastimar fuerte. Y olvidamos y luego decimos, sí, pero si usted supiera el problema que tengo con mis padres, mi esposa, mis hijos, y empezamos a victimizarnos, ¿verdad? Porque no puedo decir otra palabra. Pero el fin, y lo que acabas de mencionar, que Dios te ha dado un espíritu de dominio propio, para comprender de que puede ser un familiar, puede ser un vecino, pueden ser los de la iglesia, en los que ese ente de maldad opere, ¿verdad? Exacto. Pero aquí vienen las instrucciones, y la primera que nos menciona Tesalonicenses es en el verso 16 que leímos: estás siempre gozoso. Ahora, yo creo que muchas veces nosotros hemos perdido el gozo. Sí. Y cuando me refiero del gozo acá, no es cualquier gozo, no es una alegría pasajera, sino que es aquel gozo de la salvación que Cristo nos ha otorgado. Uno de los que hablaba mucho de esto era el rey David, ¿verdad? Pero le decía, devuélveme el gozo de mi salvación. Sí. Pedía eso él, porque realmente el no tener un gozo lo desanima a uno, lo deprime a uno, y a través de eso pueden surgir muchas cosas más. Prácticamente el que no tengamos gozo, eso significa que nosotros estamos tristes. Sí. Estamos con dolor, estamos sufriendo, en pocas palabras, con amargura. O sea, veamos todo lo que puede desatar el no tener gozo, pero no estamos hablando de ese gozo que puede proporcionar un objeto. Estamos hablando del gozo que Dios da. Exacto. Y eso dice, estás siempre gozoso. O sea, gozoso ¿por qué? Porque tengo que mantener en mi fe de que Dios me da salvación. Exacto. Eso me tendría que ser suficiente para mantener el gozo, ¿verdad? Sí. Aunque me esté pasando tal vez un montón de cosas, pero si yo estoy esperanzado, confiando en Dios, ¿verdad? Que Él me va a librar en su momento de cualquier cosa, no tengo por qué perder el gozo. Sí, acá, mientras que tú hablas eso, se me viene a la mente el verso que dice, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas lo librará Jehová.
¿Qué quiere decir? Que tú tienes que mantener ese sentir presente, ¿verdad? De que estás pasando una aflicción, pero Dios te va a librar de ello. Estás atravesando un problema, pero Él te va a ayudar a salir de eso. Porque el tener gozo no es aguantarnos. No. ¿Verdad? El tener gozo no es hacernos los locos. Hacernos los locos, tampoco es voy a ir a la iglesia y me voy a poner la máscara del gozo, ¿verdad? Exacto, no. O voy a salir a la calle y me pongo la máscara del gozo. Solo nos mantenemos con la sonrisa aquí, así por todos lados, puro payasito. Sí, no es así. El gozo, yo estaba indagando un poco sobre el gozo, y el gozo, pues, en sí dice que es la presencia de Dios en tu vida. Y cuando tú has recibido la presencia de Dios, es algo que no importa lo que esté alrededor, no importa si está pasando algo a la derecha, a la izquierda. Imagínate algo así como el verso de caerán 1000 y 10,000, pero tú estás tranquilo porque está la presencia de Dios contigo. Entonces el gozo es así como cuando acabas de recibir al Espíritu Santo y no piensas en nada malo, absolutamente nada malo, aunque lo estés viendo, aunque lo estés viviendo, aunque, por decirlo así, te estén maltratando. Exacto. No respondes, no llegas a ese sentir de se la devuelvo, ¿verdad? Y ahí es donde Jesús decía, si te dan en una mejilla, pon la otra. Exacto. Pero no es literal, ¿verdad? Y hoy en día pues exigen a los cristianos, ponga la otra mejilla. No es así. Se refiere a que a pesar de que te están tratando mal, a pesar de que estás pasando una dificultad seria, el gozo de Dios está en tu vida. Y claro, no es tan sencillo como, por decirlo, con arte de magia, ¿verdad? O en automático soy cristiano y pues ya no tengo dolor, ya no tengo tristeza. Viene el sentir de preocúpate, viene el sentir de la tristeza, viene el sentir del duelo, pero tú mantienes una esperanza, tú mantienes ese sentir de que a pesar de Dios está ahí, y a pesar de la deuda, Dios va a encontrar una solución para ti, Él va a encontrar una estrategia. A pesar del duelo, tú sabes de que Dios te va a mostrar las cosas, te va a hacer entender el por qué, pero va a ser un proceso, y esto tú y yo lo vamos a encontrar en su presencia, porque mientras que tú estés en su presencia vas a mantener esa alegría, ese gozo, y es algo hermoso porque seguía indagando un poco más qué es el gozo, y me topé con algo bien interesante que no había visto, y es de que el gozo es, los que están casados me van a entender perfectamente, los que no, pues en su momento lo van a entender. Y decía ahí de que el gozo viene a ser como cuando la pareja tiene intimidad, que llegan a un clímax, en el cual no se logra describir. Es un deleite. Es un deleite. Y cuando yo veía ese ejemplo, imagínate, es algo único, es algo especial, es un regalo que Dios nos ha dejado, ¿verdad? Y entonces, imagínate que te esté pasando algo malo, pero tú estás con esa alegría, con ese gozo. Es algo único y especial, porque como seres humanos, en el momento que te dan una mala noticia, uno no la recibe así. Siendo francos, siendo honestos, uno se preocupa, uno dice, pero ¿por qué pasó? Y máximo si es un familiar, ¿verdad?, que se accidentó, o en el peor de los casos partió, ¿verdad?, la presencia de Dios, definitivamente como humanos nos golpea, ¿verdad? Sí. Entonces es necesario que el gozo de Dios esté, para que lo que esté ocurriendo en tu vida no te venga a desequilibrar emocionalmente, no te venga a venir a querer blasfemar contra Dios, porque muchas veces ha sucedido. Ahora bien, me recuerda esta conversación con Jesús y Juan el Bautista. Cuando Jesús se entera que Juan el Bautista está en la cárcel,
Jesús no se puso triste, Jesús no lo fue a buscar enseguida, Jesús siguió normal su camino, siguió normal su vida. ¿Por qué? Porque Jesús mantenía una relación con el Padre estrecha. Sí. Entonces a él las cosas no le bajaban la moral, no le subían la moral, no lo desequilibraban emocionalmente. Exacto. Entonces cuando tú y yo mantenemos esa relación con Dios todos los días, va a ser difícil que nos muevan emocionalmente. Entonces, si te estás moviendo mucho emocionalmente, mejora tu relación con Dios. Y esto también es para nosotros, ¿verdad? Porque nos ha ocurrido que subimos emocionalmente, bajamos emocionalmente. Eso quiere decir que tenemos que mejorar nuestra relación con Dios, ¿verdad? Exactamente. Y es que en la forma que lo dice, ese estar, como lo menciona el verso, que estemos siempre gozosos. O sea, no nos está dando lugar a consentir. Si quieres. Si queremos. Es estar gozoso. Pero ¿por qué? No es solamente, es que ustedes tienen que tener gozo. No es algo a la fuerza, sino que esto lleva también un entendimiento. Porque en Romanos 14:17 dice que el reino de Dios es justicia, paz y gozo. Exacto. En el Espíritu Santo. Recordemos que el gozo es prácticamente fruto del Espíritu. Así es. Exacto. O sea que qué importante es el gozo en nuestra vida. Y a veces es lo que más rápido perdemos. Sí. Lo que más es lastimado o de muchas maneras es quitado de nosotros o robado, como es cuando la palabra frase, ¿verdad? Es que el enemigo me robó el gozo, ¿verdad? Sí, o sea, que son cosas bien duras a veces que nos ocurren. Porque también recuerdo que Noemí era una de las que real lo decía ya acusando a Dios, ¿verdad? Sí. Porque ella había perdido a sus hijos, a su esposo, ¿verdad? Y ella decía, llámenme mala, ¿verdad? Sí. Porque Dios me ha quitado, me ha hecho amarga, pero no era que Dios lo había hecho, sencillamente habían muerto sus hijos, ¿verdad? Y su esposo en la guerra prácticamente. Ahora, tras el gozo de lo que ya podemos ver que es tan importante porque es prácticamente el reino de los cielos o de Dios, o sea, pongámonos a pensar qué gran poder tiene. También está la otra parte que menciona que el gozo del Señor es mi fortaleza. Exacto. O sea, estamos hablando de que el gozo realmente es una fuerza, es un poder que nos levanta a poder realizar muchas cosas en la voluntad de Dios. Exacto. Que nos van a librar nos van a dar fuerza de muchas cosas. Algo interesante que tú mencionas es de que el gozo es reino. O sea, si tienes gozo, tú estás dentro del reino, porque son, por decirlo así, partes que uno lleva dentro del reino. Ahora bien, recordando esto, me lleva a lo que es Nehemías. Si tú gustas, puedes leer Nehemías desde el 1 hasta donde finaliza. Es una historia muy hermosa, muy bonita, y habla de que Nehemías dice que un día se levantó y él se enteró de que su familia, todos los que eran de él, habían pasado una tragedia, que habían destruido toda su ciudad. Y en ese entonces, y a la fecha también sucede en lo espiritual, de que es prohibido presentarse ante el rey con el rostro triste. Ahora bien, si tú has escuchado coros antiguos, dice, no puede estar triste un corazón que alaba a Cristo. Exacto. Y hace unos días, pues precisamente nos ocurrió algo extraño a nosotros. y fue algo así, ¿verdad? Que yo le comentaba acá a mi esposo, le dije, me costó entrar en la presencia de Dios. Ahora bien, ¿por qué?
porque nos había ocurrido algo antes, un día antes. Pero me trae a Nehemías, porque Nehemías se presenta ante el rey con el rostro triste y tenían prohibido presentarse así. Y hoy en día es exactamente lo mismo. Tenemos, por decirlo así, prohibido presentarnos ante Dios con el rostro triste. ¿Por qué? Porque si tú te presentas ante Dios con tu rostro con tristeza, no vas a poder adorarle, no vas a poder decirle gracias, no vas a poder, y la Biblia dice, entrar por sus atrios con acción de gracias. Y luego dice, también con alabanzas. Y si tú estás triste, no vas a poder ni agradecerle, ni cantarle, porque tu corazón está triste. Y por esa razón es que el gozo es indispensable. El gozo es necesario. Porque Nehemías dice que se presenta ante el rey con el rostro triste. Y el rey nunca lo había visto así. Y le dice, ¿qué te pasa? Le dice, ¿por qué tu rostro está diferente? ¿Por qué yo lo veo triste? Nehemías le empieza a decir, sucedió esto, debemos construir porque ahí con mis padres sucedió que la ciudad pues ya no hay nada, solo es ceniza. Viene el rey y le dice, ve, le dice, haz esto, haz lo otro. Y Nehemías pues feliz se alegró, pero el sentir al cual te quiero llevar es de que necesitamos mantenernos en el gozo de Dios, aunque así estés pasando por problemas, es de entregarle a Dios tus problemas y decirle, Señor, yo no los puedo solucionar, entonces te los entrego, y olvidarlos, porque necesitas mantener el gozo de Dios. El enemigo le interesa que tú te mantengas sin su gozo, porque sin el gozo de Dios, él sabe que tú no puedes estar dentro del reino, porque si no puedes mantener esa paz, no puedes mantener esa tranquilidad, no puedes mantenerte en ese lugar donde su presencia lo es todo, donde su presencia te hace un clic, donde olvidas absolutamente todo. Y esa es la importancia por la cual debemos mantener nuestro gozo. Y allí en Nehemías 8:10 era lo que tú mencionabas. Luego les dijo, id y comed grosuras, y bebed vino dulce, y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor, no os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Acá nuevamente nos vuelve a marcar, ¿verdad? De que no venga tristeza a nuestra vida, porque el gozo de Dios es nuestra fuerza. Y si tú estás triste, tú dices, pero es que no me puedo sacar la tristeza, es que no puedo olvidar, es tiempo de que tú le digas a Dios, te entrego mis tristezas, ¿verdad? Te entrego el dolor, te entrego las deudas, te entrego lo que estés atravesando, tu matrimonio, tu hogar familiar, en todo lo que estés pasando, dile a Dios que se lo entregas en esta mañana, por la razón de que Él te va a dar gozo. Tú vienes y haces un intercambio con Dios, ¿verdad? Porque vienes, le das a Dios tu tristeza, tu deuda, tu dolor, y Él te lo da, te da gozo. Y es algo interesante porque uno dice, pero ¿cómo le voy a dejar a Dios algo malo, verdad? Algo que no sirve, algo que para mí es dañino, pero Dios, Él puede hacer cosas maravillosas con lo que no sirve, ¿verdad? Exacto. Él es experto transformando las situaciones, Él es experto trayendo gozo, trayendo paz, trayendo vida, trayendo esa esperanza, porque el gozo, eso es lo que trae. El gozo te trae esperanza, te trae confianza, te trae esos recuerdos hermosos con Dios. Cuando tú en tiempos anteriores has pasado dificultades y Dios te ha sacado de ahí. ¿Cuántas veces Dios te ha sacado de problemas serios?
Y eso es lo que Dios te trae en este día, a que te recuerdes de esos momentos que tú decías, yo no lo podía hacer, pero Dios sí. Entonces Dios te trae a que recuerdes esos momentos en los cuales Él te ha ayudado, para que hoy vuelvas a tener esperanza. Así es. Para que hoy vuelvas a decir, si Dios me sacó la vez pasada de ese problema, otra vez me va a volver a sacar. Exacto. Probablemente sea un diferente problema, pero te va a sacar de ahí. Así es. Y mire, lo impactante del gozo, el gozo tiene muchos derivados, y uno de ellos es la alegría, Sí, ¿verdad? Ahora, en Proverbios menciona de que el corazón alegre hermosea el rostro, pero también dice, mas por el dolor del corazón el espíritu se abate. Exacto. O sea que el gozo tiene un enemigo, Sí, ¿verdad? Que prácticamente es el dolor, es la tristeza. es el dolor. Y todo se maneja, o todo ocurre en el corazón de nosotros. Pero cuando menciona que el corazón alegre hermosea el rostro, acá prácticamente estamos viendo de que es la gracia en nosotros. Exacto. Cuando hay alegría en nosotros, se manifiesta el gozo y por lo tanto se convierte en una gracia hacia los demás. Gente, prácticamente lo que vamos a hacer es contagiar a los demás, ¿verdad? Sí, ¿Verdad? Y eso es impresionante, pero también en Proverbios 17:22 dice, el corazón alegre constituye buen remedio. sí, es un excelente remedio. O sea que el gozo realmente, como les decíamos casi al principio, o sea, tiene un gran poder, es una gran fuerza que nos otorga una infinidad de cosas. Pero también sigue diciendo, mas el espíritu triste seca los huesos. Sí. Ya vemos lo que sucede al tener gozo, pero también lo que sucede cuando no hay gozo. Cuando hay gozo, viene un remedio a nosotros, pero cuando no hay, pues viene una sequía para nuestros huesos. Exacto. Y esa sequía, estamos hablando de muchas, no solamente una enfermedad física, sino que podemos llegar también a una enfermedad espiritual, ¿verdad? O del alma. O sea, afecta prácticamente, que algo afecte en nuestros huesos, afecta a todo, ¿verdad? Creo que todos hemos padecido más de alguna vez algún golpe o un dolor de huesos y todo el cuerpo se siente, Sí. ¿verdad? Uno dice, me duele acá, pero este pedazo que me dolió a mí afecta a todo. A veces para caminar, para movilizarme bien. O sea, veamos qué tan importante es todo esto. Ahora, esto está bastante calidad, pero vamos a seguir avanzando porque el tiempo sigue corriendo y apenas estamos viendo solo la primera instrucción. O sea, entonces lo que queremos dejarte es esta como base, porque de esta depende que surjan todas las demás instrucciones. O sea, como todos ya sabemos, cuando hay instrucciones, si no se cumple la primera, todas las demás no se pueden cumplir. Exacto. Porque una lleva a la otra. Antes de pasar al siguiente, Ajá. quiero agregar algo referente al gozo, ¿verdad? Y eso está en Hebreos 11:25 y dice, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Esto se refiere a Moisés, cuando Moisés prefirió ser pues vituperado, blasfemado por el pueblo de Israel antes de quedarse como príncipe, ¿verdad? Como ese futuro rey que podría ser en Egipto, ¿verdad? Dice que él escogiendo ser maltratado por el pueblo de Dios antes de gozar de los deleites temporales del pecado. ¿Por qué este verso? Porque muchas veces el gozo las personas creen que lo pueden encontrar en el licor, en las drogas, Refugiarse en algo. en el sexo, en parrandas, discotecas, Hay muchas índoles de jaripeos, ¿no? En todo lo que se mueve en entorno donde hay
deleites, ¿verdad? Realmente para muchas personas ese es el gozo, ¿verdad? Mantenerse en el estado de ebriedad, en el estado de todo lo que es los deseos de la carne. Lo cual, sí, realmente tú te diste cuenta, anteriormente mencionábamos que sí, el sexo produce cierto gozo, ¿verdad? Sí. Pero si tú lo haces fuera del orden, en el momento te va a producir gozo, pero luego te va a traer tristeza, remordimiento, te va a traer ese sentir de lo que la otra persona tenía. Máximo si es una ramera, ¿verdad? Va a traer todo lo que ella ha tenido con todos los que ha estado. Entonces va a traer muchas consecuencias malas, dañinas. Entonces yo hago énfasis porque buscamos muchas veces el gozo donde no es, ¿verdad? Y dice la Biblia que es un gozo pasajero acá, ¿verdad? Es un gozo donde en el momento pues gozas, dice, de deleites temporales. Acá nuevamente dice deleites temporales. O sea, y es algo que muchas personas pueden decir y mencionar, ¿verdad? Si es que los licores son feos, pero es lo que te produce, ¿verdad? Y es algo pues que en su momento uno no debe optar por lo fácil, ¿verdad? Porque hay formas de tener el gozo, hay formas de mantener el gozo, y es a través de su Espíritu Santo, es a través de esa relación íntima con Dios. Tú vas a mantener el gozo, tú vas a mantener la paz, tú vas a mantener ese deleite, ¿verdad? Y también tú lo mencionabas, de que David le decía a Dios: no permitas que yo pierda el gozo de mi salvación. Y tú que nos estás escuchando, si eres líder, pastor, oveja, no importa lo que estés funcionando dentro de mí, no pierdas el gozo de tu salvación. No te refugies en que es que cuando estaba allá afuera los de allá sí me apoyaban. No, realmente hay un gozo, y el gozo está en la intimidad con Dios, está en hacer clic con el Espíritu Santo. ¿Por qué razón? Porque muchas veces muchos retroceden. Muchos dicen: no, es que allá afuera sí se goza, allá afuera sí me deleito, allá afuera sí puedo andar con las que yo quiero, con los que yo quiero, y puedo andar embriagándome, puedo andar en todo lugar. Pero realmente ese gozo es temporal, es un gozo que en el momento te satisface y te va a llamar a hacerlo más frecuente, y no vas a tener esa paz total. Y lo hago mención porque probablemente hay muchos jóvenes viéndonos, probablemente hay muchos adolescentes escuchando, y es necesario que ustedes sepan que eso aparentemente es un gozo, pero no lo es, porque su fin es la muerte. Su fin los lleva a un lugar donde tú realmente no quieres estar, a un lugar donde, como dice la Biblia, es el lloro y el crujir de dientes, porque su final siempre trae consecuencias de salud, siempre trae consecuencias de muerte, siempre trae consecuencias que a nadie le suman, solo le restan. Por lo cual lo hago énfasis, porque muchas personas hoy en día están luchando, están sintiendo que la iglesia les prohíbe. Pero esto no es: la iglesia te prohíbe, la iglesia no nos prohíbe nada. Esto es de una integridad y una relación con su espíritu. Exacto. Es un deleite, no debe ser, como decimos, ¿verdad?, una cárcel, no debe ser una fuerza, ¿verdad?, como que te tuvieran amarrado y no puedo ir a la derecha, a la izquierda. No, esto no es así. Están camareando todo el tiempo. Sí, o si hago algo malo, pues los de la iglesia van a hablar de mí, o el pastor ya no me da privilegios. No es así. Esto es de integridad, esto es de relación con tu espíritu, de que tú tengas su espíritu ligado a ti y que tú realmente pruebes de su espíritu y que no te quieras salir de ahí, que no quieras desligarte de él, porque es un gozo
que todo el tiempo deseamos, anhelamos, y es algo que realmente yo te invito a que, si no te has enamorado del Espíritu Santo, te enamores del Espíritu Santo, porque allí hay un gozo, allí hay una plenitud, porque realmente Dios es real, Dios sí existe, Dios es alguien que puede hacer lo imposible. Y lo hago acá notorio porque hoy en día muchos retroceden, porque dicen, no, a mí me dijeron que el evangelio era así, así, y así, y así, y sí lo es, claro que lo es un gozo, es algo especial, pero muchos dicen, no lo es, yo lo he estado, o yo ya fui cristiano. Y si te das cuenta, hoy en día el evangelizar a personas que ya fueron cristianas es una total riña, se podría decir. Exacto. Porque ellos dicen, no, yo ya fui líder, yo ya fui tal cosa en la iglesia, yo no quiero saber. ¿Por qué? Porque no tuvieron esa intimidad, tuvieron una decisión, más no una reacción. Y esto es algo bien interesante, porque tú necesitas no solo una decisión, tú necesitas una relación, mantenerte en esa intimidad con el Espíritu Santo, y que de verdad pruebes quién es Él, de verdad pruebes tú esa santidad, ese vivir, esa alegría, ese gozo, porque hoy en día escuchamos, ¿verdad? Que no, yo ya estuve ahí. Y muchas personas han pasado por todas las secuencias de todas las religiones. Y dicen, no, yo ya fui esto, ya fui. Y mencionan y dicen, no me ha funcionado. Pero ¿por qué razón? Porque no han llegado a mantenerse en esa relación con el Espíritu Santo. Así es. Algo que mencionabas era de que habían formas de cómo mantener el gozo. Sí. Y es las siguientes instrucciones que son las que tenemos que ver, ¿verdad? Y tenemos poco tiempo, pero yo sé que sí nos va a dar tiempo de verlas. Siempre regresando a lo que era Primera de Tesalonicenses, ¿verdad? Pero en su verso 17, en la segunda instrucción que menciona es orad sin cesar. Cuando menciona de que tenemos que orar sin cesar, es una oración constante, una oración que, aunque hayan obstáculos, debe mantenerse la oración. Sabemos bien que la oración es realmente tener una comunicación con Dios, es hablar con Él, ¿verdad? No podemos venir y ponerle algo místico a eso. La oración no es algo místico, no es que yo vaya a hacer un conjuro, un hechizo por ahí. No, es hablar con Dios, porque de eso se trata. Es una oración, pero es una expresión que hacemos delante de Dios, ¿verdad? Hablando. Exacto. Ahora, esa parte de que no tiene que cesar la oración es otra parte muy difícil y complicada para la iglesia, porque es lo que mucho se deja de hacer. Y sé que cada uno de los integrantes de cada iglesia que existen en el mundo saben ese principio acerca de la oración, que no debe de detenerse de orar. Prácticamente uno de los que decía era Jesús, era el que decía velad y orad para no entrar en tentación. Pero ese velad y orad, estamos hablando de que primero le pone velad. Ese velar es así como que algo como que constante, siempre, ¿verdad? Así como que siempre estén atentos, ¿verdad? Con la oración. Porque sí es algo vital. Yo creo que no podríamos negar de que cuando estamos nosotros siendo, digamos, hijos y están nuestros padres y estamos viviendo bajo su techo, bajo su autoridad, bajo su bendición y todo lo demás, todos los días le hablamos. Exacto. Y no solamente una vez. Ahora, hago la pregunta, ¿por qué nosotros hablamos solo una vez con Él? O a veces no le hablamos, y decimos que somos hijos de Dios.
Exacto. Ese es algo que no cuadra, porque ¿cuántas veces nosotros hablamos con Dios? Porque si Él es Padre para nosotros, bueno, yo tengo libertad para hablar con Él en cualquier momento. Exacto. Y eso ya, cuando yo entiendo eso y lo tomo, lo creo y lo hago, entonces yo estoy viviendo en una oración que no cesa. Así es. Que todos los días voy al baño, voy a la calle, voy a la cocina, voy al trabajo, me estoy cambiando y puedo estar hablando con Él. Así es. Puedo estar orando, pero mi oración no tiene que cesar. Aparte son las oraciones de intimidad que tienen que haber. O sea, aparte son las oraciones públicamente que podemos hacer también. Así es. Pero la oración no tiene que cesar. O sea, en pocas palabras, si lo traducimos aquí, cuando dice orar sin cesar, es oren o hablen con Dios sin que eso se detenga. No dejen de hablar con Dios, eso es lo que está diciendo. Exacto. ¿Verdad? Porque es importantísimo el tener comunicación con Él. Porque pongámosle de esta manera, que Dios quiere hablarnos, comunicarnos algo, pero como nosotros no nos acercamos a hablar con Él, no nos puede decir nada. Sí. Porque Él, algo que tiene, y que sé que la mayoría lo ha conocido de esa forma, es que Él no nos va a obligar a hacer algo. Así es. Jamás. No. Él nunca nos va a forzar a hacer algo. Nos va a alentar, nos va a animar, sí, ¿verdad? Nos va a veces a corregir también, pero eso no significa que nos vaya a obligar a que, así como, no, yo todos los días tengo que orar. Y a veces lo agarramos nosotros como una penitencia. Sí, también. Y eso tampoco es bueno, porque el dejar de orar, el no dejar de orar, no puede caer en el que yo tengo que orar todos los días a la misma hora y así, y bien cuadrados, ¿verdad? Y si no lo hice. Y si no lo hice, me siento como que perdí el examen, ¿verdad? Ya, yo creo que esto es algo bastante, tomando en cuenta de que el Espíritu Santo está en nosotros, o sea, con facilidad tendríamos que hablar con Él, como que fuera realmente, no como que fuera, tiene que ser nuestro amigo. Así es. Es nuestro Padre, sí, es nuestro Dios, también lo es, pero por esas mismas razones tendríamos nosotros que tener facilidad para hablar con Él. Exacto. Para estar siempre en comunión con Él. Entonces, ¿por qué menciono o por qué la segunda instrucción habla acerca de esto? Porque cuando nosotros dejamos de hablar con Él, dejamos de orar, es donde viene a perjudicar nuestro gozo. Era la primera instrucción que tenemos. Eso quiere decir que una vez nosotros tenemos el gozo de parte del Señor por su salvación, y recordemos que esto fue lo que ocurrió cuando nosotros aceptamos a Cristo. Ahí vino el gozo de nuestra salvación, porque dijimos, nos perdonó, me amó, me libró de tantas cosas. Entonces entra un gozo en nosotros. Entonces con esa fuerza, con ese poder de ese gozo, nosotros empezamos a comunicarnos con Dios. Exacto. ¿Verdad? Acá viene una pregunta a mi mente, así rapidito, y es de que ¿puedo orar en pecado? Sí, se puede hablar. Exacto. Yo pregunto, o hago la pregunta para hacer el ejemplo que me estás preguntando. Que con nuestros padres, ¿acaso nunca deshonramos a nuestros padres? Tal vez contestándoles mal. Sí. O muchas veces. O tal vez cometiendo algún error grave. Sí. Y aunque lo hayamos cometido, no nos quitaba el acceso a poder hablar con él. Exacto. Con ellos. No, y también lo otro, respondiendo a la pregunta que me estás respondiendo, también me ponía Dios de que sí, ¿verdad? O sea, es una confirmación, porque cuando tú vienes a los pies de Cristo, vienes en pecado. Y entonces, sí, la respuesta es sí, podemos orar en pecado. El enemigo te dice, no, mira, pecaste, no puedes orar con él. Y eso nunca va a suceder, ¿verdad? Y claro, hay muchas cosas ahí que nos impiden el poder hablar con Dios, ¿verdad? Porque pongamos el ejemplo acá. Digamos que sea un adulto o un joven
que lamentablemente, ¿verdad?, pudo haber caído en algún vicio, ¿verdad? Y se siente mal y dice, es que yo estoy metido en esto y mis papás están enojados conmigo. Sí, definitivamente pueden estar molestos, pero también pueden estar tristes. Exacto. Ajá. Y ese mismo pensamiento de que uno sabe de que está haciendo mal, lo lleva a uno a negarse a hablar con ellos. Exacto. Una, porque pensamos y nos dicen, tal vez a algunos sí les ha pasado, ¿verdad? Es que cuando yo les hablo, los miro enojados conmigo, ¿verdad? Me hacen cara. Sí, Muchas y tal cosas. vez no es así, ¿verdad? Y tal vez no es que nos odien, sino que realmente ellos lo que quieren es que nosotros tengamos un cambio en nuestra vida. Exacto. Y claro, ellos como padres, así como lo es Dios con nosotros, nos van a corregir, Así es. nos van a instruir, nos van a enseñar, nos van a aconsejar. Pero el que nosotros lo permitamos, que cuando nos acerquemos a hablar con ellos, así como con Dios, esa es la oportunidad que vamos a tener de que nos ayuden prácticamente. Exacto, y te hice esta pregunta porque creo que muchas veces ese es el impedimento Ajá. de muchas personas que decimos, es que le fallé a Dios, entonces le fallé a Dios, no puedo orar, ¿verdad? Uh-huh. Y es algo de que, pues ahorita tú acabas de responder, ¿verdad? De que tú tienes que hacer a Dios porque Dios dice que Él no puede rechazar un corazón humillado. Él le agrada que tú te arrepientas, como me gusta siempre sacar a estos dos, al publicano y al fariseo, ¿verdad? Ajá. De que el fariseo decía, yo ayuno, yo oro, y él se ponía en alto, y a veces cometemos ese error como cristianos. Sí. Llegamos sin humildad ante Dios, llegamos con arrogancia ante Dios. Máximo si sacamos una penitencia, ¿viste? De 7 días de ayuno, 7 días de oración, se vuelven ya como penitencias, ya sí. No se vuelve como ya no es una relación. Ya no es una relación. Y entonces eso se hace con un ídolo. Exacto, cae uno en una idolatría. Entonces, qué interesante que tú sepas el día de hoy, y gracias por responder la pregunta. Con mucho gusto. Sí, porque surgen esas preguntas donde podré orar si estoy en pecado, podrá Dios escucharme. Y claro, tal cual tú acabas de dar ejemplos, también hay un joven que siempre dice, yo oro, y él anda pues ahí en una y otra situación y me dice, yo oro siempre, me dice, a pesar de esto, a pesar del otro. Uh-huh. Y claro, Dios siempre quiere un corazón arrepentido. Aunque tú estés en santidad, aunque tú estés en esa integridad, siempre Dios desea un corazón arrepentido. Siempre. Y Él detesta que solo porque tú estés en santidad o yo esté en santidad, le diga, no, yo estoy sin pecado concebido. Aparentemente en santidad, Aparentemente ¿verdad? En santidad. Ajá. Pero a veces, como dirían por ahí, andamos con un genio. Porque realmente la santidad lleva humildad. Lleva humildad, sí. Y ahí sí que sin santidad, pues dice la Biblia que nadie verá al Señor. Bueno, veamos entonces la segunda instrucción de que no dejemos de orar. Prácticamente es fundamental, y esto fortalece realmente el gozo que podemos necesitar. Yo creo que a través de lo que es la oración, nosotros encontramos ese gozo que necesitamos. Eso están juntas las instrucciones, ¿verdad? Uh-huh. Porque a través de la oración nosotros podemos expresar todo lo que sentimos y sacarlo delante de Él, que Él nos ayude, que nos limpie, para poder nosotros mantener ese gozo. Pasemos a la siguiente instrucción. El verso 18. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. La instrucción es, dad gracias en todo. Ahora, ¿será que nosotros podemos dar gracias a Dios por algo malo que nos pasa?
no. Normalmente no. Normalmente no. Pero lo chistoso es de que cuando nos damos cuenta que Él nos libró de algo muy grave, ahí sí ¡ay, gracias Señor! Porque por esto me sucedió este obstáculo, ¿verdad? Ahí damos, hasta ahí nos damos cuenta y damos gracias. Pero ¿por qué cuando está pasando algo en nuestra vida que se nos salió de nuestras manos, no damos gracias? O en pocas palabras, si no damos gracias, eso quiere decir que somos malagradecidos. Porque bien dice la palabra que todas las cosas que nos suceden para los que aman a Dios, nos suceden a bien. Exacto. Todo ayuda para mí. ¿Verdad? Pero claro, eso es si nosotros ya estamos con gozo, si nosotros estamos en oración y ahí, bueno, nos pasa algo, bueno, tenemos que dar gracias. Exacto. Pero no damos gracias porque no estamos con gozo y no hemos tenido comunicación con Él. Exacto. Por eso es de que no damos gracias en todo tiempo. En todo momento nosotros debemos ser agradecidos. Mencionabas un texto hace un buen rato en el que tenemos que entrar con acción de gracias a sus atrios. Con acción de gracias. O sea, esa acción de gracias no es de acá, no es de labios, es de hechos. Acción de gracias. ¿Qué significa? Es que hago algo para mostrar mi gratitud. Gran diferencia, ¿verdad? Porque qué fácil es decir gracias con mi boca, ¿verdad? Eso creo que hasta un niño lo hace. Cualquiera lo hace. Sí. Hasta el malvado lo puede hacer. Exacto. ¿Verdad? Pero realmente demostrar la gratitud que hay en nosotros hacia Dios principalmente, esos ya son otros 20 pesos que muchas veces no practicamos. Y sí es necesario porque tenemos que llevarlo a nuestra vida diariamente. Por ejemplo, el día de hoy, realmente nosotros estamos agradecidos con Dios por un día más de misericordia. Sí. Ahora, ¿cómo se lo demostramos? ¿Será que le demostramos nuestra gratitud a Dios dándole alabanza, adorando su nombre? O tal vez sirviéndole en algo más de algo. O sea, hay muchas formas de cómo accionar en acción de gracias, ¿verdad? Y de aquí dice, dar gracias en todo. Eso es importantísimo, porque a través de que nosotros decaemos en la gratitud, porque todos los días podemos ver la misericordia de Dios de una forma que uno dice, no merecemos tanto amor, ¿verdad? Definitivamente. Pero nosotros debemos mantener esa gratitud en nuestra vida, en muchas cosas más, pero vamos a ir avanzando porque el tiempo se agota. Dice el verso 19, no apaguéis al Espíritu. Esto es otra instrucción. Esta es la cuarta instrucción. Dice, no apaguen el Espíritu. Cuando dice no apaguen el Espíritu, es que nosotros mismos lo podemos hacer, o mejor dicho, nosotros lo hacemos. Porque fuera muy diferente que dijera, no dejen que les apaguen el Espíritu, ¿verdad? Sí. Le dice, no apaguen al Espíritu. O sea, nos está diciendo a nosotros que no lo apaguemos. ¿Y qué dice la otra parte? Dice, no contristen al Espíritu Santo. O sea, que no lo ofendamos, ¿verdad? Y creo que parte de eso hace que se apague el Espíritu. Porque está hablando aquí del Espíritu Santo porque aparece con E mayúscula. Exacto. ¿Verdad? Entonces, está hablando de que no lo apaguemos. No apaguemos. O sea, voy a ponerlo así. ¿Cómo puedo venir yo y apagarte a ti? Tratándola mal, sí. Ofendiéndola, haciendo cosas desagradables ante ella. Sí. O sea, estamos hablando de una persona, ¿verdad? Como yo. Ahora, el Espíritu Santo, que es el que conoce bien lo que hay aquí adentro, solo con lo que hay acá adentro yo puedo apagarlo. Exacto. O con lo que hay acá. O con las acciones. O con mis acciones, que eso ya solo es una representación de lo que ya hubo acá. Sí, ya se materializó. Exacto. ¿Verdad? Esa es la típica frase, la gota que se va a hacer. Exactamente, ajá. Entonces no podemos apagar. ¿Por qué? Porque si apagamos al Espíritu Santo en nuestra vida, no es de que se muera.
porque Él sigue vivo. Nosotros somos los que perdemos aquí la ventaja o la bendición si la apagamos, ¿verdad? Pero si la apagamos, prácticamente nosotros dejamos de ser agradecidos. Y va en decadencia, porque una vez apagado el espíritu, dejamos de ser agradecidos en todo tiempo. Si dejamos de ser agradecidos, dejamos de orar. Si dejamos de orar, perdemos el gozo. Y si perdemos el gozo, ya nos pasó de todo. Ahora, qué importante es todas las instrucciones que nos está dando Tesalonicenses acá. Miren la quinta. Dice, no menosprecéis las profecías. Aquí realmente, recuerden que las profecías estaban escritas en lo que eran los rollos que antes utilizaban. Ahí estaban escritas todas las profecías. Exacto. Entonces, ahora lo voy a trasladar. Ahora las profecías están en la Biblia. O sea que prácticamente podemos traducir esto, que no menospreciemos la palabra. Exacto. La palabra que Dios nos ha dado a nosotros, la palabra profética que Dios ha puesto en nosotros. Es muy posible de que Dios ha venido y nos ha prometido algo a través de su palabra, y sí ha sido real. Exacto. A veces ha sido a través de unas correcciones, a veces ha sido porque nos ha querido dar fuerzas o algo parecido. Pero el punto es de que a veces nosotros menospreciamos lo que está en la palabra, porque la palabra de Dios funciona en el presente y funciona a futuro. Exacto. Cuando es a futuro ya estamos hablando de algo profético. Entonces, si el Señor me dice, voy a poner el ejemplo siguiente, con todas las demás instrucciones que ya vimos, que dice, orad sin cesar. Eso está hablando del tiempo presente y del tiempo futuro. Es lo que les mencionaba acerca de que Jesús decía, velad y orad para no caer en tentación. Funciona en el presente, pero te va a funcionar también en el futuro. Entonces te está hablando de algo profético. Exacto. En lo cual, bueno, voy a orar sin cesar. Voy a velar y orar porque en el futuro no voy a caer en tentación. Exacto. ¿Verdad? Entonces, ahí es la parte donde no debo menospreciar la palabra, la profecía. Así es. Porque una profecía es palabra de Dios. Sí. ¿Qué hacían los profetas? Era profetizar lo que Dios les decía. Exacto. ¿Verdad? Era la voz de Dios. Entonces, la palabra de Dios es lo que nosotros hoy en día menospreciamos. Así es. Y si miren, aquí otra vez vuelvo a poner el ejemplo. Si nosotros menospreciamos las profecías, o que ya entendimos que es la palabra de Dios o la voz de Dios en nuestra vida, apagamos al Espíritu. Y nuevamente va en decadencia las demás instrucciones que ya vimos. Entonces, veamos cómo es un complemento tras otro, ¿verdad? Pero así como son complementos, se va perdiendo uno, los demás van decayendo también. Y mira lo que sigue después. Ese es el sexto. Dice, examinarlo todo, retener lo bueno. Esa es una misma. Ahora, nosotros realmente examinamos todo lo que pasa en nuestra vida. O sencillamente, no quiero saber nada, no me importa. Máximo, si alguien ya me ayudó, no quiero saber nada. Pero también lo bueno. ¿Por qué me pasó esto? Bueno, o sea, examinémoslo todo. Esto abarca en todas las áreas de nuestra vida, en todo lo que hacemos, en todo lo que experimentamos. Tanto en lo que hacemos como en lo que nos pueden hacer. Examinémoslo todo. Muchas veces lo que no sucede es cuando viene una palabra de parte de Dios a nuestra vida, no la examinamos. Y cuando la examinamos no quiere decir que tengamos duda, sino que examinarlo todo está hablando de que nosotros tenemos que analizar, entender de qué me quiere hablar, de qué me está hablando, qué quiere que haga. Eso es examinarlo todo. Exacto. ¿Verdad? Y qué es lo que tengo que hacer y qué es lo que no tengo que hacer. Definitivamente. ¿Verdad? Y retener lo bueno, es la parte que me acabo de mencionar, ¿verdad? Si ya tengo algo si entiendo porque ya lo examiné, bueno, entonces solo voy a retener lo bueno.
Exacto. Lo malo no. Voy a hacer lo bueno. Y pues concluyo con el verso 23. Ya las instrucciones ya se acabaron. ¿Verdad? Al menos de las que habla acá, ¿verdad? Pero dice aquí el verso 23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Miren cómo empieza. El mismo Dios de paz os santifique por completo. Las instrucciones que nos están dando acá es para que vivamos una vida de santidad. Exacto. Ahora, el que nosotros practiquemos todo esto y vivamos en santidad no significa que no nos va a pasar nada malo. Van a venir cosas contrarias a nuestra vida que nos van a querer botar de esto. Así que no puedo dar por sentado que porque oro, porque no dejo de orar, porque yo soy agradecido, porque yo siempre ando gozoso, porque yo siempre examino todo, porque yo no apago el espíritu, no significa que venga algo, no pueda venir algo malo. Exacto. O sea, no es que seamos intocables. Claro, Dios tiene una protección sobre nuestra vida, pero no significa que somos inmortales por eso. Lo que quiero agregar, se me viene a la mente el verso que dice: hay justos que padecen como que fueran impíos. Y hay impíos, dice, que les va como que fuesen justos. ¿Por qué te menciono esta palabra? Por lo que acabas de decir, ¿verdad? De que no porque estés haciendo las cosas al 100 no vas a padecer persecución, no vas a padecer problemas. Porque a veces, lamentablemente, se llega a hermano o hermana, si usted está pasando ese problema es porque no está en santidad. Eso es lo que normalmente se piensa y se dice. Nos volvemos el fariseo, ¿verdad? Señalando a... Yo no soy como esos adúlteros. Porque yo no soy como el publicano, no padezco, pero caemos en esas mentiras del enemigo. ¿Por qué mentiras del enemigo? Porque esas mentiras te llevan a blasfemar, a hablar mal, y a nosotros no nos concierne esas cosas. No. Entonces, lo hago énfasis porque así dice la Biblia, ¿verdad? Que hay justos que padecen como impíos. Y hay impíos que les va tan bien como que fueran justos. Y entonces, en esas cosas, solo hay que decirle a Dios gracias en todo, porque, como bien decías, de que aún lo malo nos ayuda para algo. Exacto. Aún lo malo que te ocurre, Dios te va a ayudar, y algo que pues siempre me enseñaron a mí, y en efecto lo he vivido, es de que cuando pierdas algo es porque Dios te quiere dar más, ¿verdad? Exacto. Y entonces no te preocupes, ¿verdad? Por lo malo que te esté viniendo. Y el mejor ejemplo que tenemos es Cristo, sí. Es nuestro Señor Jesús, porque Él, siendo santo, y cuando digo siendo santo, estoy diciendo que aún lo es. Él no es que antes lo fue y ahora no. Sí. Él siempre ha sido santo, pero Él, siendo santo, estando en un cuerpo de carne y hueso, Él tuvo muchas dificultades. Y la Biblia dice que Él fue probado en todo. Y cuando decimos fue probado en todo, ¿todo? Exacto. Entonces, ¿Qué no le pasó? Exacto, esa sería la pregunta, ¿verdad? ¿Qué no le pasó a Él? Pero Él fue el mejor ejemplo, o ha sido el mejor ejemplo para nosotros, de que Él recibió algo maravilloso a pesar del dolor, del sufrimiento que tuvo, porque tras ello fue coronado rey. Exacto. O sea, miren lo que otorga el nosotros mantenernos cumpliendo estas instrucciones y no creyéndonos buenos por hacerlo, sino porque incluso Jesús mismo decía, le decían, ¿por qué me llamas bueno? Si bueno solo Dios. O sea, Jesús, él, como es que es impresionante, él diciendo, él teniendo tanta santidad, ¿verdad? Tan lleno del Espíritu Santo, tanto poder, ¿verdad? Para sanar, para liberar personas,
Él diciendo, ¿por qué me llamas bueno? Nosotros, unos días de ayuno ya Con unos días de ayuno creemos que somos la última Coca-Cola, ¿verdad? O sea, no cuadra la situación, ¿verdad? Pero ahora quiero terminarles lo siguiente, ¿verdad? En el verso que vimos, acerca que dice que el mismo Dios de paz os santifique por completo. Ese completo es que las instrucciones que nos dieron nos lleva a lo siguiente, de que seamos santificados. Pero dice, en todo vuestro ser. Cuando habla de todo vuestro ser, menciona 3 partes acá. Dice, espíritu, alma y cuerpo. Cuando nosotros vivimos guardando estas instrucciones, nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo viven en santidad. Son santificados para mantenerse guardados para el tiempo que venga Cristo. ¿Esto qué significa aquí? Esto es muy importante, porque estas instrucciones son las que nosotros debemos de mantener en nuestra vida mientras esperamos su venida. ¿Esto qué quiere decir? De que esta santidad de la que está hablando acá, esta santificación, es la que Él espera de nosotros cuando Él regrese, porque esa es la que realmente nos va a dar el acceso a que vayamos con Él. Exacto. O sea, veamos eso. Sí. O sea, pongámonos a pensar en esas 6 instrucciones. O sea, 6 instrucciones está dando. Pero ¿qué pasa si nosotros no estamos teniéndolas? No estamos siguiendo estas instrucciones. Recuerden, son instrucciones, no obligaciones. Aunque podrían verse como reglamentos, no son reglamentos. Sí, porque debemos hacerlo con gozo. Esa relación, esa intimidad es con gozo. Si tú dices, como bien mencionabas al inicio, entonces si el hermano dice que oremos sin cesar, hoy pues como penitencia, oro sin cesar todo el día. O sea, no es una penitencia, ¿no? Tienes que disfrutar, es algo que tú vives con ese gozo, con esa paz, y es algo único y es algo especial, de que no es una imposición, no es de ahora debo hacerlo, no es así. Prácticamente lo que quiero culminar al final de todo esto es, miren el orden con que empieza a decir que sea completo, ¿verdad? En nosotros esa santificación, y empieza por el Espíritu que Dios ha puesto en nosotros. No estoy hablando del Espíritu Santo, el Espíritu que Él depositó en nosotros. Nuestra vida espiritual es la que debemos primero cuidar, porque si nosotros cuidamos primero eso, nuestro espíritu va a tener de Dios, va a tener de su presencia, del Espíritu Santo, y va a empezar a ejercer fuerza sobre nuestra alma y sobre nuestro cuerpo. Pero nosotros muchas veces lo hacemos al revés. Nosotros primero queremos cuidar nuestro cuerpo, después si nos va bien nuestra alma y nuestro espíritu valió, ¿verdad? Eso lo dejamos de último. Sí. Mientras que las cosas son al revés. El espíritu que Dios nos da es lo que primero debemos ver, porque nos van a pedir cuentas de eso. Realmente, así como que Dios, ¿qué hiciste con el espíritu que te di? Exacto. Que la palabra menciona que el espíritu regresa a Dios cuando morimos. Sí, regresa. Porque Él lo dio. Entonces, solamente nos lo están prestando. Pero ¿qué estamos haciendo con eso? Y eso es lo que realmente me ayuda a mí en mi alma y en mi cuerpo. ¿Por qué no cuidarlo? ¿Por qué no santificarlo? ¿Por qué no entregárselo a Él en servicio si es de Él? Exacto. ¿Verdad? Entonces, pongan mucha atención, ¿verdad?, en las instrucciones que hoy vimos, que hoy aprendimos, ¿verdad? No solamente esto es para ustedes, también para nosotros. Esto es para todo a nivel de iglesia, que debemos mantenernos. Tal vez te perdiste un poquito de la enseñanza, puedes escucharlo. Así es. Para, como luego decías acá, ¿verdad? En 1 Tesalonicenses 5:21, examinadlo todo y retenedlo bueno.
Así que en este día te invitamos a que retengas lo bueno y que lo practiques para que puedas ir creciendo espiritualmente. Estaba viendo algo. ¿Sí? Hay una séptima instrucción. Solo vimos seis, pero aquí hay una y me la salté y no sé ni por qué me la salté, pero ahorita la estoy viendo. Y que dice: absteneos de toda especie de maldad. Abstengámonos de hacer lo malo. Así es. El mal se va a presentar para poder tentarlo a uno y querer hacer el mal. Así es. Pero yo tengo que tener la fuerza, y eso es a través de las demás instrucciones que me dan la fuerza, porque prácticamente es la séptima instrucción que da. Así como que van a poder abstenerse de lo malo, de hacer lo malo, si están gozosos, si están orando, si son agradecidos, si no han apagado el espíritu, si no menosprecian la palabra de Dios, si todo lo examinan. De esa manera nosotros vamos a poder abstenernos de hacer lo malo. Exacto. Y eso es lo que quería concluir, porque se me había pasado y tenía que darlo porque sí es importante, ¿verdad? Porque uno definitivamente, si a uno le preguntan, ¿a usted le gusta hacer lo malo? A uno le dicen, no, o sea, yo trato la manera de no hacer lo malo, de evitar lo malo, Sí. ¿verdad? Pero a veces no es solamente como me gustaría, ¿verdad? o es que no puedo, ¿verdad? Realmente hay que llevar estas instrucciones a nuestra vida diaria, y se hace todo por amor al Señor, porque Él nos ha enseñado a ser como Él y nos sigue enseñando a ser como Él, bueno y extremadamente, ¿verdad? Así pues, gracias por este tiempo que nos diste para poder compartirte esta enseñanza, ¿verdad? Esta palabra que el Señor puso en nuestro corazón para que tú puedas levantarte, ¿verdad? De ahorita en adelante, no mañana, hoy empiezo de una vez con esas instrucciones, ¿verdad? Primero recupera el gozo y cree y dile: Señor, yo creo en ti, y sé que en ti soy feliz, soy gozoso, soy alegre, ¿verdad? Y empieza a hablar con Él, y sigue todas las demás instrucciones, dale gracias a Dios, ¿verdad? Y dile: Espíritu Santo, si te ha apagado, bueno, hoy te pido que vuelvas otra vez a mi vida y vuelva a encenderte en mí, ¿verdad? Vuelve a activarte en mí, y así sigamos, ¿verdad? Todo lo demás, y la palabra de Dios no la menospreciemos, sigamos creyendo en la palabra de Dios, en esas profecías que Él pone sobre nuestra vida, ¿verdad? Y cuidemos primero nuestro espíritu, después como resultado viene el cuidado de nuestra alma, y de ahí de nuestro cuerpecito, ¿verdad? Así pues, esto es todo lo que queríamos compartirte. Tal vez nos extendimos un poquito más esta vez, pero valió la pena, ¿verdad? Así pues, saludos a todos, Dios me los bendiga, se cuidan bastante, que pasen un excelente fin de semana, ¿verdad? Y si Dios lo permite, nos volveremos a ver el siguiente sábado, ¿verdad? Así que bendiciones, y a todos, también por ahí, hermana Evelyn, si anda por ahí, ¿verdad? La saludamos, ¿verdad? Dios me la bendiga, ¿verdad? Esperamos que sigan ahí conectándose. Así pues, hasta la próxima. Bendiciones. Bendiciones.